Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Vamos con el unboxing de un reloj de la marca Casio denominado Fishing Gear o instrumento de pesca. Realmente esto fue más por curiosidad, tal vez no tan funcional para una persona que vive en ciudad, pero bueno, vamos a ver qué nos depara en un primer vistazo. Sin más, vamos a verlo. La serie y modelo de este reloj completo es el WS1200H 1AVCF. Aún así dejaré el link de compra en la descripción a quien guste echarle ojo, además de algunos otros modelos. Me pareció un precio bastante aceptable, ya que se encuentra en un costo alrededor de los $30 norteamericanos, unos 600 pesos mexicanos aproximadamente. De ahí pues nos está llegando en esta caja completamente de cartón, simplemente en blanco, con la marca japonesa en el frente en azul. Por detrás tendremos solamente su sticker, aquí con código de barras, algunos números. Aquí se alcanza a ver algo del modelo Casio Men's Fishing Timer, modelo WS1200 que ya mencionaba. Bueno, ahora ya sin cinta y sin este sticker que impedía retirarlo, pues ya solamente lo deslizamos de su caja original o de este cubierta de cartón. Tendremos ya acceso a la caja completamente en azul, ya conocida también, con la marca del lado derecho, marca del lado izquierdo. De ahí simplemente pues retiramos la tapa para ver en este caso qué color fue el que elegimos. Aquí está. Ay, bueno, ya se alcanza a notar aún sin quitar el plástico en plata con negro, porque también existen otros dos colores y los cuales aquí van a ir apareciendo. Ya solamente retiramos ahora de este embalaje también de cartón. De ahí tendremos a retirar este plástico a este reloj Casio Fishing Gear. Su exhibidor estándar con la marca Casio, después Fishing Timer, Moon Age o fases lunares. Aquí dice Fast Phase Data, 10 años de batería y 100 metros de resistencia al agua. A su lado derecho tendremos instructivos con el número de módulo instructivo, que seguramente sí hay que darle una leída debido a las funciones de este reloj, que nos da, como ya vieron, las fases lunares y el poder saber cuándo o no se puede pescar. Bueno, otra de las partes que me agrada es esto. Reloj negro y plata, completamente deportivo, en unos vivos bastante agradables. Ya tenemos aquí, dejando el empaquetado de lado, pues completamente el reloj puro. Está agradando bastante. No había notado este cambio en el filo. Vean, de plata en negro y después nuevamente en plateado. Me parece que la caja es alrededor de unos 45 o 44 milímetros. No es tan grande, de hecho al tomarlo no se sintió tan pesado. Este sí va completamente de resina. Ya se siente luego al tacto. Seguramente también su cristal. Por lo demás tendremos un extensible, ya pueden notar de forma rápida, un granulado en los dos. Y de hecho ahorita que lo estaba abriendo, que lo saqué de su exhibidor, tiene un seguro doble, entonces nos va a generar mucha resistencia, pues sobre todo porque este tipo de relojes pues está hecho para traerlos en movimiento y nos dé una mayor resistencia para la actividad para la cual está dirigida. Por lo demás, pues de inmediato notamos muchos detalles en su manufactura, en sus grabados, en su pantalla, jugando con 4 botones para su configuración, uno remarcado en rojo, mode pues siempre, o mode que siempre nos da para ir cambiando cada una de sus funciones, el horario principal con hora y fecha, tenemos seguramente este debe ser alarma, o no, miren ya empieza incluso aquí se marca el gráfico de los peces en su pantalla superior, tendremos seguramente es cronógrafo, timer, alarma, hora dual y regresamos a la pantalla principal. Ahora lo que noté es que también nos da la fase lunar, entonces seguramente este gráfico es el que nos va a ayudar a ir viendo cuál es el cambio de la luna a la fecha en la cual nos encontremos. Pero bueno, vamos a ver cómo se acomoda en donde obviamente todos lo llegamos a usar, que es ya en la muñeca. Una medida de 16,5 centímetros, como es la mía, se adapta muy bien mediante esta correa bastante gruesa, la que ya pudieron observar, ya mencionaba con este sujetador doble. Relajado ahorita se siente porque no tiene mucho peso. Pero bueno, le estaremos dando uso algunos días. Ahora vamos a darle un rápido vistazo a lo que nos marca en la parte superior derecha, que es la luz. Vean, aprieto y permanece unos segundos. Entonces tiene afterglow. De ahí pues pueden notar que se nota más del lado izquierdo. Uy, creo que no alcanza a cubrir hasta el lado derecho, pero bueno, es completamente ámbar. Illuminator. Bueno, y tuvimos la mirada a este reloj Casio Fishing Gear WS1200H de la marca japonesa. Notamos nos llega con muchos detalles en su caja, además de un extensible bastante robusto. Por lo demás, pues una función como este gráfico de pesca y fase lunar, la cual ya me daré la tarea de ver directamente en el instructivo, sobre todo para el siguiente video de la reseña completa. Por lo demás, pues me está resultando bastante agradable, muy moderno, una imagen innegablemente deportiva.
Creo que así de primera lo único bajo fue pues esa potencia en la luz, pero bueno, como saben siempre espero sus comentarios, ahí es un excelente foro para dejar su opinión, en el caso de que ya lo tengan, de qué piensan. Por lo demás, si les gustó el video, pues no olviden dejar su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. A quien no esté suscrito y desea hacerlo, es rápido, es gratis. Ya les mencionaba en la descripción, les dejaré el link de compra, mis redes sociales, además de otro por si gustan apoyar al canal. Pero bueno, ya no les quito más su tiempo y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.